Teresa Romero estaba sentada en el borde de una cama ajena mirando su teléfono. La pantalla brillaba en la oscuridad de la habitación, mostrando la 1:30 de la madrugada. Mañana, no, ya hoy, a las 10 de la mañana comenzaría la audiencia judicial. El divorcio de Carlos. La división de bienes. Ese preciso punto después del cual podría respirar y empezar a vivir de nuevo. 36 años. Más de un tercio de su vida vivido, recorrido, sentido. De ellos 8-8 años completos los pasó casada con un hombre que parecía confiable, tranquilo, correcto. Precisamente ese tipo de persona en quien se puede apoyar. Que no fallará. Que estará al lado tanto en la alegría como en la pena, como prometen en el registro civil. 8 años no es poco. Es casi un tercio de la vida adulta. Son miles de desayunos compartidos, cientos de conversaciones antes de dormir, decenas de viajes, planes, esperanzas. Carlos Romero sabía causar buena impresión. Ese era su talento, su punto fuerte. En el primer encuentro le pareció exactamente así, seguro de sí mismo, pero no arrogante. Atento, pero no insistente. Decía las cosas correctas, hacía las preguntas correctas, sonreía en los momentos adecuados. Era como una imagen de revista sobre la felicidad familiar, puntual, responsable, predecible. Sus amigas la envidiaban. Tienes suerte, Tere. Un hombre normal, no bebe, no se va de juerga, trabaja. Y Teresa creía que realmente había tenido suerte. Trabajaba como gerente en una empresa de construcción, se ocupaba de suministro de materiales, trataba con contratistas y clientes. Su día estaba programado al minuto: levantarse a las 7, desayunar a las 7:30, salir al trabajo exactamente a las 8. Regreso a las 7 de la tarde, si no había retrasos. Ganaba bien, no millones, por supuesto, pero lo suficiente para no pensar en cada céntimo, para permitirse unas vacaciones una vez al año, nueva tecnología, buena ropa. Teresa nunca sintió necesidad. Él traía dinero a casa, ella llevaba la casa, y todo parecía correcto, natural, como debía ser. Carlos nunca alzaba la voz. Ni una sola vez en 8 años ella escuchó un grito de él. No daba portazos, no tiraba cosas, no armaba escándalos. Si surgían desacuerdos, hablaba con calma, contenido, lógico. A veces eso hasta irritaba, quería que mostrara emociones, que al menos una vez explotara, dejara salir lo acumulado. Pero no. Era la personificación de la estabilidad y la uniformidad. Y Teresa valoraba eso. Después de una juventud turbulenta, después de varias relaciones fallidas con chicos impulsivos e impredecibles, Carlos parecía un soplo de aire fresco. Teresa pensaba que eso era la felicidad, tranquila, medida, sin dramas. Sin pasiones que queman por dentro. Sin declaraciones ruidosas y reconciliaciones turbulentas. Simplemente vivir juntos. La rutina compartida. Hábitos que se forman con los años. A él le gustaba el café por las mañanas, a ella el té. Él veía fútbol los fines de semana, ella leía libros. Él no quería hijos, ella aceptó. No se estorbaban. Convivían. Se habían acostumbrado el uno al otro. Parecía que siempre sería así, tranquilo, parejo, predecible. Sin sobresaltos ni sorpresas. ¿Acaso no es a eso a lo que todos aspiran? ¿Acaso no es la estabilidad el principal valor de la vida familiar? Ahora comprendía que se había equivocado. Que bajo esa uniformidad se escondía la indiferencia. Que tras la calma se ocultaba la frialdad. Que Carlos no alzaba la voz no porque fuera contenido, sino porque le daba igual todo. Que no armaba escenas no por respeto hacia ella, sino por ausencia de sentimientos verdaderos. 8 años vivió con un hombre que interpretaba el papel de esposo. Lo interpretaba bien. Convincentemente. Pero era precisamente eso, una interpretación. Y el verdadero Carlos resultó ser completamente diferente, avaro, calculador, capaz de bajezas por dinero.
Pero hace 3 meses vio casualmente una conversación en su teléfono. No pretendía espiar, simplemente lo tomó para llamarse a sí misma, el suyo se había perdido en el apartamento. Y entonces apareció un mensaje. De una mujer. Con corazoncitos y palabras que no estaban destinadas a los ojos de la esposa. Teresa no armó una escena. No gritó, no se puso histérica. Simplemente recogió los documentos, lo echó a la calle y pidió el divorcio. Carlos primero intentó convencerla, luego pasó a las amenazas, y cuando comprendió que ella no volvería, adoptó una postura dura y cínica, exigía una parte de su apartamento. El apartamento. De 3 habitaciones, en un buen barrio, que Teresa había heredado de su abuela hace 2 años. Soledad, la madre de su madre, vivió una larga vida y murió tranquilamente, en sueños. Los últimos 2 años Teresa la cuidó, la llevaba a los médicos, compraba medicinas, preparaba almuerzos, se sentaba a su lado por las tardes. La abuela dejó el apartamento solo a ella, no a su hermana Esperanza, que aparecía una vez cada 6 meses por media hora, a tomar té e irse corriendo a sus asuntos. Esperanza entonces guardó silencio. No se indignó, no se ofendió. Simplemente dijo, es correcto, te lo ganaste. Teresa le creyó. Las hermanas no eran cercanas, pero tampoco sabían pelear. Esperanza, 2 años menor, siempre había sido independiente, autónoma, un poco distante. Trabajaba como contadora en una empresa privada, vivía sola, no se casó. Teresa siempre pensó que su hermana simplemente construía su vida a su manera. Y ahora, en vísperas del juicio, Esperanza le propuso quedarse en su casa. Tere, quédate a dormir en mi casa, le dijo por teléfono. Estás agotada, necesitas apoyo. Yo estoy aquí, lo superaremos juntas. Teresa aceptó. Realmente le resultaba difícil. Las últimas semanas se habían convertido en una pesadilla, llamadas interminables de abogados, estudio de documentos, preparación para la audiencia. Su propio abogado, León Fuentes, un hombre de 44 años con rostro serio y experiencia en casos familiares, le advirtió: Carlos presionará. Exige compensación por supuestas inversiones que hizo en tu apartamento. Afirma que hizo una remodelación completa, invirtió dinero. Es mentira, pero está preparado. Ten cuidado. Teresa entonces no comprendió cuán acertado estaba. Ahora yacía en la cama de la sala de estar en casa de Esperanza, cubierta con una manta ligera. El apartamento de su hermana era alquilado, pequeño de 2 habitaciones, pero acogedor. Esperanza la recibió cálidamente, le dio de cenar, preparó té de hierbas. Decía las palabras correctas: no te preocupes, todo estará bien. La verdad está de tu lado. Teresa casi creyó que mañana realmente todo terminaría. Se despertó bruscamente, por esa sensación cuando el cuerpo exige levantarse inmediatamente. El baño. Teresa miró su teléfono, las 2 de la madrugada. Se levantó en silencio, caminó descalza por el pasillo. No había luz en ninguna parte, solo el débil resplandor de las farolas de la calle se filtraba a través de la cortina de la sala. Teresa abrió silenciosamente la puerta del baño, pero se quedó inmóvil a mitad de camino. Desde el dormitorio llegó un susurro, apenas audible, cauteloso, pero claro, la voz de Esperanza. Teresa se quedó inmóvil en el pasillo, pegada de espaldas a la pared. El corazón comenzó a latir más rápido. No quería escuchar a escondidas, pero la voz de su hermana era extraña, tensa, casi maliciosa. Sí, tienes tiempo hasta la mañana, pronunció Esperanza en voz baja pero clara. Para ganar el juicio, debes hacerlo y no importa que ella sea tu esposa. Yo también te amo, un beso. Teresa sintió como el frío se arrastraba por su espalda. Ella es tu esposa, Carlos. Esperanza estaba hablando con Carlos. En medio de la noche. Y acababa de decir, yo también te amo. Teresa se quedó parada, incapaz de moverse. Los pensamientos pasaban a la velocidad de la luz, reuniéndose en una imagen terrible. Su hermana. Su hermana de sangre. La misma que le había ofrecido apoyo en vísperas del juicio.
que decía las palabras correctas, que, resultaba, se acostaba con su marido y lo ayudaba contra ella. Desde el dormitorio llegó un susurro. Esperanza, aparentemente, se dio vuelta hacia el otro lado. Teresa se lanzó silenciosamente de vuelta a la sala, cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando pesadamente. Las manos temblaban. Había que calmarse. Pensar. Se acostó de nuevo en la cama, se cubrió con la manta y se quedó mirando el techo. En su cabeza giraba una frase: para ganar el juicio, debes hacerlo antes de la mañana. ¿Hacer qué exactamente? ¿Qué bajeza estaban preparando? Teresa tomó su teléfono. Las manos aún temblaban, pero se obligó a escribir un mensaje a León Fuentes. El abogado había advertido que estaría disponible en cualquier momento. Tenías razón. Es mi hermana. Escuché una conversación telefónica. Están preparando algo contra mí juntos. Envió. La respuesta llegó en 3 minutos. Teresa, no entre en pánico. No les avise. Compórtese como siempre. Nos vemos antes del juicio por la mañana. Llegue temprano. Se lo explicaré todo. Teresa dejó el teléfono en la mesita de noche y cerró los ojos. Ya no tenía ganas de dormir. Y tampoco hubiera podido. En su cabeza giraban fragmentos de pensamientos. ¿Cuánto tiempo había durado esto? ¿Cuándo comenzó? ¿Esperanza se acostaba con Carlos mientras Teresa aún vivía con él? ¿O después de que se separaron? Y lo principal, ¿por qué? ¿Por qué su hermana, su propia sangre, decidió traicionarla? Envidiosa. Esta palabra de repente surgió en su memoria. León Fuentes una vez comentó: a veces las personas más cercanas resultan ser las más peligrosas. La envidia es algo terrible. Entonces Teresa lo descartó. ¿Qué envidia? ¿De qué se trata? Ahora lo entendía. El apartamento. El apartamento de la abuela. Esperanza consideraba que la habían perjudicado. Que era injusto. Que Soledad debía haber dividido la herencia por igual. Pero la abuela vio quién estaba cerca y quién venía media hora al año. Teresa recordó una conversación que tuvo lugar poco después del funeral. Esperanza entonces dijo despreocupadamente: me pregunto cuánto vale ese apartamento ahora. Teresa respondió que no había pensado en ello. Esperanza sonrió: bueno, sí, tú no necesitas pensarlo. A ti te tocó así nomás. Entonces sonó simplemente como un hecho. Ahora, como una piedra guardada. La mañana llegó lentamente. Teresa no durmió, solo yacía con los ojos cerrados, escuchando los sonidos del apartamento. A las 7 en punto la puerta del baño se cerró de golpe. Esperanza se levantó. Se oyó el ruido del agua, luego el golpeteo de platos en la cocina. Teresa se levantó, se vistió, salió al pasillo. Esperanza estaba junto a la estufa, friendo huevos. Se dio vuelta con una sonrisa. Buenos días. ¿Cómo dormiste? La voz era normal, cálida, solícita. Teresa se obligó a sonreír en respuesta. Normal. Gracias por recibirme. ¿Qué dices? Somos hermanas. Esperanza agitó la mano. Siéntate, vamos a desayunar. Necesitas fuerzas. Teresa se sentó a la mesa. Frente a ella pusieron un plato con huevos revueltos, una taza de café. Esperanza se sentó enfrente, apoyó la mejilla en la mano. ¿Estás nerviosa? Por supuesto. No te preocupes. Carlos no probará nada. No tiene derecho sobre tu apartamento, es una herencia. Teresa asintió, fingiendo que comía. En realidad no tenía hambre. Esperanza siguió hablando, pero Teresa casi no escuchaba. Observaba los gestos de su hermana, la expresión de su rostro. Buscaba al menos algo que delatara la mentira. Pero Esperanza era impecable. Tranquila, solícita, correcta. La traidora perfecta. A las 8:30 Teresa se preparó para irse. Esperanza la abrazó en despedida. Resiste, querida. Todo estará bien. Llámame después del juicio, ¿vale? Claro, respondió Teresa y salió por la puerta. Bajó en el edificio al primer piso, se detuvo, sacó su teléfono.
Escribió a León Fuentes. Voy hacia usted. Necesito hablar. La respuesta llegó instantáneamente. La espero en la oficina. Venga ahora. Teresa salió a la calle. La cálida mañana de septiembre la recibió con sol y brisa ligera. Un día normal. Gente normal apresurándose a sus asuntos. Nadie sabía que dentro de ella todo se había dado vuelta. Llamó un taxi por la aplicación, dio la dirección. Durante todo el camino guardó silencio, mirando por la ventana. El conductor no le habló, aparentemente sentía que la pasajera no estaba para conversaciones. La oficina de León Fuentes estaba en el centro, en un viejo edificio de ladrillo en el tercer piso. Teresa subió las escaleras. La puerta la abrió el propio abogado, un hombre alto, canoso, con traje estricto. Rostro serio, pero mirada atenta, casi cálida. Pase, Teresa. Ella entró en el despacho, se dejó caer en la silla frente a su escritorio. León Fuentes se sentó, la miró atentamente. Cuénteme todo en orden. Teresa contó. Sobre pasar la noche en casa de su hermana. Sobre el susurro en medio de la noche. Sobre las palabras, yo también te amo. León escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando ella terminó, asintió. Entiendo. Suponía que alguien estaba ayudando a Carlos. Estaba demasiado seguro de sí mismo las últimas semanas. Ahora está claro quién exactamente. ¿Pero qué están preparando? Preguntó Teresa. ¿Qué debía hacer antes de la mañana? El abogado reflexionó. Su apartamento es herencia. Por ley es propiedad personal y no se divide en el divorcio. Carlos lo sabe. La única manera de que él obtenga al menos algo es demostrar que hizo inversiones sustanciales que aumentaron el valor del apartamento. Por ejemplo, remodelación completa, reconstrucción. Entonces puede exigir compensación o una parte del incremento de valor. Pero él no hizo nada. Se indignó Teresa. Simplemente vivíamos allí. Una remodelación cosmética normal, nada más. Lo sé. Pero si presenta pruebas, contratos, recibos, documentos, testigos, el tribunal estará obligado a examinarlos. ¿Pruebas falsas? Exactamente. Falsificar documentos con fecha anterior no es difícil si se tienen conexiones y dinero. Especialmente si alguien ayuda desde dentro. Su hermana, por lo visto, está haciendo precisamente eso. Teresa sintió cómo la rabia surgía desde algún lugar profundo. ¿Qué hacer? León Fuentes sacó un cuaderno, comenzó a escribir algo. Actuar limpiamente, de manera jurídicamente competente. Cualquier prueba obtenida ilegalmente, el tribunal la rechazará. Pero si demostramos que los documentos son falsos, Carlos no solo perderá el caso, sino que enfrentará responsabilidad por falsificación. Hay que entender qué exactamente prepararon. Y fijarlo correctamente. ¿Cómo? El abogado levantó la mirada. Tendrá que volver a ver a su hermana. Con un pretexto plausible. Y encontrar esos documentos. Teresa guardó silencio. La idea de volver a mirar a los ojos a Esperanza, sabiendo la verdad, le causaba repugnancia. Pero no había otra salida. Está bien, dijo firmemente. Lo haré. Teresa salió de la oficina del abogado con un objetivo claro. León Fuentes le dio instrucciones precisas, actuar naturalmente, no despertar sospechas, intentar averiguar qué documentos exactamente prepararon Carlos y Esperanza. Lo principal, no asustarlos antes de tiempo. La audiencia judicial se pospuso para pasado mañana a petición de la parte de Carlos. Su abogado se refirió a la necesidad de presentar pruebas adicionales. León advirtió, es mala señal. Significa que realmente están preparando algo. A Teresa le quedaba un día. Un día para entender con qué exactamente tendría que enfrentarse en el tribunal. Sacó su teléfono y marcó el número de Esperanza. Contestaron después del tercer tono. Teresita. ¿Cómo salió todo? La voz de su hermana sonaba preocupada. Lo pospusieron para dentro de 2 días, respondió Teresa, intentando que su voz no temblara. Carlos pidió tiempo para unos documentos. ¡Qué canalla!, exhaló Esperanza. Especialmente lo alarga, te tortura los nervios.
Probablemente, acordó Teresa. Espe, ¿puedo ir de nuevo a tu casa esta noche? En casa sola es insoportable estar. Solo pienso y pienso. Una pequeña pausa. Teresa se tensó. Claro, ven, finalmente dijo Esperanza. Hoy estoy en el trabajo hasta las 7, pero después estaré en casa. Ven a las 8, cenaremos juntas. Gracias. Me estás salvando. Vamos, no digas tonterías. Nos vemos esta noche. Teresa colgó y exhaló. Primer paso dado. Regresó a casa, a ese mismo apartamento por el cual se había desatado la guerra. De 3 habitaciones, luminoso, con techos altos y grandes ventanas. La abuela Soledad lo obtuvo aún en tiempos soviéticos, como veterana del trabajo. Vivió aquí toda su vida, crió a su hija, luego ayudó a criar a sus nietas. Teresa se puso a pensar, los recuerdos la atraparon. Aquí había un sofá verde, aquí estaba la mesa donde hacía la tarea mientras la abuela cocinaba en la cocina. Aquí estaba el sillón donde Soledad se sentaba por las tardes, tejía y veía series. Y este estante con libros permanecía, la abuela adoraba las novelas de misterio y las coleccionó durante décadas. Cuando hace 2 años la salud de Soledad comenzó a fallar, Teresa sin pensarlo se hizo cargo de su cuidado. Tomaba días libres en el trabajo para llevar a la abuela a los médicos. Compraba medicinas con su salario. Preparaba almuerzos y se los traía aquí, porque Soledad ya no podía estar de pie ante la estufa. Carlos entonces refunfuñaba, pasas demasiado tiempo con tu abuela. Tenemos nuestra propia vida. Teresa no discutía, simplemente seguía haciendo lo que consideraba correcto. Esperanza aparecía raramente. Una vez cada 6 meses pasaba por media hora, traía una caja de chocolates, tomaba una taza de té y se iba. Perdona, abuela, trabajo, mucho lío, decía. Tú entiendes. Soledad entendía. Y cuando sintió que el final estaba cerca, llamó al notario e hizo testamento. El apartamento para Teresa. Sin explicaciones, simplemente un hecho. Después del funeral Esperanza preguntó, ¿me dejó algo? Teresa entonces se quedó desconcertada, no supo qué responder. Soledad dejó una pequeña suma de dinero en una cuenta, la dividieron por igual. Pero el apartamento fue solo para una nieta. Esperanza entonces dijo, bueno, es justo. Te lo ganaste. Y no volvió a tocar el tema, hasta el día de hoy. Ahora Teresa entendía, su hermana no había olvidado. No había perdonado. Acumuló el resentimiento durante 2 años. Y cuando se presentó la oportunidad de vengarse a través de Carlos, la aprovechó con alegría. Teresa recorrió el apartamento, intentando recordar qué remodelación había hecho Carlos durante esos 2 años que vivieron aquí, de los 8 años conjuntos de matrimonio. Cosas normales, cambiaron el papel tapiz, reemplazaron el linóleo del pasillo, instalaron sanitarios nuevos en el baño. Todo eso costó dinero, pero no enormes sumas. Y lo principal, no fue una remodelación completa, sino una actualización normal, sin cambios de distribución, sin reconstrucción. Nada que pudiera aumentar sustancialmente el valor del apartamento, pero Carlos evidentemente iba a demostrar lo contrario. Por la noche Teresa llegó a casa de Esperanza exactamente a las 8. Su hermana la recibió como siempre, cálidamente, con una sonrisa. Pasa, pasa. Compré pollo asado de camino. Se sentaron a la mesa. Esperanza servía la comida, hablaba sobre el trabajo, sobre novedades en la oficina. Teresa sentía, comía sin sentir el sabor. Todo el tiempo pensaba en una cosa, ¿dónde podría Esperanza guardar los documentos? Si es que estaban aquí. Después de la cena Esperanza propuso. Tomemos té, pongamos alguna película. Te distraerá. Bien, aceptó Teresa. Se acomodaron en el sofá de la sala. Esperanza puso alguna comedia, pero Teresa no miraba. De reojo observaba a su hermana, su bolso que estaba en la silla junto a la pared. Bolso negro de cuero. Grande, espacioso. Normalmente Esperanza no se separaba de él. Pasaron unos 40 minutos. Esperanza bostezó.
Estoy algo cansada hoy. Me levanté temprano. ¿Tal vez te vayas a dormir? Preguntó Teresa con cuidado. No, terminemos de ver. Es interesante. Teresa asintió. El plan se desmoronaba. Necesitaba quedarse sola al menos por unos minutos. Otra media hora después no resistió. Espe, ¿puedo ducharme? Es que me siento toda descompuesta. Claro, ve. ¿Sabes dónde está la toalla? Teresa pasó al baño, abrió el agua. Se quedó bajo la ducha unos 10 minutos, luego salió envuelta en una bata. Esperanza estaba sentada en el sofá, absorta en su teléfono. Espe, ¿hay té de hierbas? Me empezó a doler la cabeza. En la cocina, en el armario de la izquierda. ¿Lo encuentras? Lo encuentro. Teresa pasó a la cocina. El corazón latía fuerte. Abrió el armario, sacó una bolsita de té, la echó en agua hirviendo. Volvió a la sala. Esperanza seguía sentada con el teléfono. El bolso estaba en su lugar. Oye, Espe, dijo de repente Teresa, ¿puedo mañana por la mañana quedarme más tiempo en tu casa? Tú te vas temprano al trabajo, pero yo me quedaría a dormir más. ¿Puedo? Esperanza levantó la mirada. ¿Quieres quedarte en casa? Si no es molestia. Es que en casa ahora me cuesta. Todo me recuerda a Carlos. La hermana guardó silencio, luego asintió. Quédate. Solo que mañana me voy a las 7, ¿te despertarás sola? Sola, no te preocupes. Bien. Entonces acomódate. Terminaron de ver la película. Esperanza bostezaba cada vez más seguido, finalmente se levantó. Bueno, me voy a dormir. ¿Te preparo la cama? No hace falta, yo misma. Vale. Buenas noches. Buenas noches. Esperanza se fue a su dormitorio, cerró la puerta. Teresa se quedó en la sala. Esperó unos 10 minutos, escuchando. Desde el dormitorio llegaban ronquidos, la hermana se durmió rápido. Teresa se levantó en silencio, se acercó a la silla donde estaba el bolso. Las manos temblaban. Lentamente abrió el cierre. Dentro había cosas normales, billetera, llaves, neceser, cuaderno. Y al lado palpó una carpeta. Delgada, de plástico. La sacó. La abrió. Dentro había hojas de papel. Teresa las acercó a la luz de la lámpara de pie, comenzó a leer. El primer documento era un contrato de remodelación. Con fecha del año pasado. Ejecutor, una tal empresa Construcciones Maestras. Cliente, Carlos Romero. Objeto, la dirección del apartamento de la abuela. Lista de trabajos, remodelación completa del baño, reemplazo de instalaciones eléctricas, instalación de ventanas nuevas, nivelación de paredes. Monto, 450.000 euros. Teresa lo leyó 2 veces. Nada de esa lista se había hecho. Las ventanas las cambiaron aún cuando vivía la abuela, hace unos 5 años. Las instalaciones eléctricas nadie las tocó. Las paredes no se nivelaron. Todo esto era mentira. El segundo documento eran recibos de materiales de construcción. Decenas de posiciones, pintura, masilla, azulejos, cables. Las sumas sumaban otros 200.000. Los recibos parecían auténticos, con sellos de tiendas. Pero Teresa recordaba con certeza, nada de eso compraron. El tercer documento la hizo sentir frío. Acta de trabajos realizados. Con su firma. Del 15 de marzo del año pasado. El acta decía que el ejecutor Construcciones Maestras S.L. representado por la directora Guzmán había realizado, y el cliente Carlos Romero y la propietaria del inmueble Teresa Romero habían aceptado los siguientes trabajos en la dirección del apartamento de la abuela. En él constaba que se habían realizado remodelación completa del baño con reemplazo de tuberías de agua y alcantarillado. Reemplazo completo de instalaciones eléctricas con instalación de nuevo cuadro eléctrico. Instalación de ventanas de plástico en cantidad de 5 unidades. Nivelación de paredes en todas las habitaciones con posterior enlucido. Colocación de laminado de 85 metros cuadrados.
El costo total de los trabajos ascendió a 450.000 euros. Los trabajos fueron realizados completamente, a tiempo, con calidad. No hay reclamaciones sobre el volumen y calidad de los trabajos. Había sido informada y estaba de acuerdo con el resultado. Firmas. Fecha. La firma bajo la línea propietaria del inmueble era similar a la suya, cuidadosamente copiada, pero aún así ajena. Teresa reconocía los contornos generales de su rúbrica, la inclinación de las letras, pero los pequeños detalles eran diferentes. La presión no era la misma. Los rizos no eran iguales. Teresa estaba de pie con esa acta en las manos sin poder creerlo. Habían falsificado su firma. Elaboraron un documento falso como si ella personalmente hubiera aceptado los trabajos, los hubiera verificado, hubiera estado de acuerdo con que todo estaba hecho con calidad y a tiempo. Como si hubiera confirmado de su puño y letra que Carlos realmente invirtió casi $500,000 en su apartamento. Nada de lo enumerado se había hecho. Ni remodelación completa del baño, allí simplemente cambiaron el inodoro por uno nuevo, normal, no caro. Ni reemplazo de instalaciones eléctricas, la vieja, soviética, aún funcionaba. Las ventanas eran las que la abuela puso hace 5 años. Las paredes nadie las niveló, bajo el papel tapiz se veían todos los baches y depresiones. No colocaron laminado, en el piso había linóleo viejo. Esto no era simplemente mentira. Era un plan pensado, cuidadoso. Con sellos de una empresa inexistente. Con falsificación de su firma. Con fechas y sumas exactas. Todo parecía tan convincente que el tribunal bien podría creerlo. Rápidamente sacó su teléfono, fotografió cada documento. Las manos temblaban tanto que tuvo que hacer varias fotos para que las imágenes salieran nítidas. Contrato. Recibos. Acta. Todo lo envió al correo de León Fuentes con un breve mensaje: encontré. Esto es lo que prepararon. Luego cuidadosamente dobló los documentos de vuelta en la carpeta, los puso en el bolso, cerró el cierre. Volvió al sofá. Se acostó, se cubrió con la manta, cerró los ojos. Pero no podía dormir. En la cabeza giraban pensamientos. Carlos y Esperanza elaboraron un plan. Documentos falsos, firma falsificada, trabajos inexistentes. Todo para reclamarle una suma que no podría pagar sin vender el apartamento de la abuela. Porque si el tribunal reconoce que Carlos invirtió enormes sumas, puede exigir no solo una parte del incremento de valor, sino en general del derecho de propiedad. Había precedentes así. Teresa recordó las palabras de Esperanza por teléfono aquella noche: para ganar el juicio, debes hacerlo. Ahora todo encajaba. Querían despojarla de su casa. De esa misma casa donde pasó la infancia, donde murió la abuela, donde se guardaban los recuerdos. Y su hermana de sangre, ayudaba en eso. Por la mañana Esperanza se levantó temprano, como había prometido. Teresa fingió dormir. Escuchó cómo su hermana se preparaba, se ponía los zapatos en la entrada. La puerta se cerró de golpe. Teresa abrió bruscamente los ojos, se levantó de un salto. Agarró el teléfono. De León Fuentes había llegado un mensaje a las 6:30 de la mañana. Recibí los documentos. Esto es serio. Nos vemos hoy a las 10 de la mañana en mi oficina. Teresa se vistió, se arregló. Salió del apartamento de Esperanza, cerró la puerta, se llevó el segundo juego de llaves. En la oficina de León Fuentes ya la esperaban. El abogado estaba sentado en su escritorio, frente a él yacían las fotografías impresas de los documentos. Siéntese, Teresa. Ella se sentó. León señaló los papeles. Esto es falsificación. Burda, pero hecha con el cálculo de que el tribunal no verificará demasiado. El contrato con la empresa Construcciones Maestras, ya verifiqué, tal empresa no existe. El número de identificación fiscal es falso. Los recibos probablemente comprados. Y el acta con su firma es falsificación directa. ¿Qué hacemos ahora? Ahora pasamos al ataque. Prepararé una solicitud de designación de peritaje grafológico, para demostrar que la firma no es suya. Y de construcción,
para establecer si en general se realizaron los trabajos declarados. Además solicitaré datos sobre la empresa Construcciones Maestras a través del tribunal. Cuando se aclare que no existe, la posición de Carlos se derrumbará. ¿Y si él renuncia a estos documentos? Es tarde. Ya declaró en el tribunal que presentará pruebas de las inversiones. Si renuncia, se verá extremadamente sospechoso. Y si insiste, demostraremos la falsificación. En cualquier caso perderá. Teresa exhaló. León la miró atentamente. Teresa, ¿entiende que su hermana es cómplice de estafa? Si el caso llega a proceso penal, le espera condena. Entiendo, dijo en voz baja Teresa. Y me da igual. El abogado asintió. Bien. Entonces prepárese. Pasado mañana el juicio. No será fácil. Teresa se levantó, le estrechó la mano. Gracias. Por todo. Salió de la oficina, bajó a la calle. El cálido viento de septiembre agitaba su cabello. La ciudad vivía su vida normal. Y dentro de ella algo se rompió. Ya no era una víctima. Conocía la verdad. Y estaba lista para luchar por lo suyo. Hasta el juicio Teresa debía comportarse como si nada hubiera cambiado. No delatarse. No dar a entender a Esperanza y Carlos que su plan había sido descubierto. León Fuentes lo explicó en la reunión. Si entienden que usted sabe sobre los documentos, pueden destruir los originales o cambiar la estrategia. Necesitamos que Carlos presente esos papeles en el tribunal oficialmente. Solo entonces podremos iniciar la verificación y demostrar la falsificación. ¿Entiende? Teresa asintió. Entendía. Pero eso no lo hacía más fácil. Las siguientes 24 horas las pasó en tensión. Esperanza llamó 2 veces, preguntaba cómo estaba, si no se preocupaba demasiado. Teresa respondía brevemente, contenida. Decía que todo estaba bien, que se preparaba para el juicio. Teresita, si necesitas algo, llama, dijo Esperanza la segunda vez. Siempre estoy disponible. Estamos juntas, recuerda eso. Juntas. Esa palabra cortó como un cuchillo. Teresa terminó la conversación. Recordó la infancia. Como con Esperanza construían una cabaña de mantas en el apartamento de la abuela. Cómo defendía a su hermana en el patio de los matones. Cómo juntas estudiaban las lecciones, compartían secretos, soñaban con el futuro. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo Esperanza se convirtió en una persona capaz de tal traición? ¿O siempre fue así, simplemente Teresa no lo notaba? Por la noche en vísperas del juicio llamó León Fuentes. Teresa, mañana a las 8 de la mañana venga a mi oficina. Necesitamos discutir todo definitivamente y preparar los documentos. Ya elaboré las solicitudes de designación de peritajes. Tan pronto como Carlos presente sus pruebas, las impugnaremos. ¿Y si la jueza rechaza el peritaje? No lo rechazará. Las violaciones son demasiado evidentes. La empresa no existe, la firma es falsa, las fechas no coinciden. Tenemos una posición férrea. Teresa exhaló. Bien. Estaré a las 8. La noche pasó sin dormir. Yacía en la oscuridad, repasando en su cabeza el día de mañana. ¿Qué dirá Carlos? ¿Cómo se comportará la jueza? ¿Qué pasará cuando todo salga a la luz? A las 7 de la mañana se levantó, se duchó, se vistió. Se miró en el espejo. Rostro pálido, mínimo de maquillaje. Pero mirada firme. Estaba lista. A la oficina del abogado llegó exactamente a las 8. León ya esperaba, había desplegado en la mesa carpetas con documentos. Siéntese. Repasemos todo una vez más. Pasaron 1 hora analizando cada punto. León le mostró sus solicitudes, escritas en lenguaje jurídico, clara y convincentemente. Allí había referencias a artículos de la ley, precedentes de la práctica judicial, fundamentaciones de la necesidad de los peritajes. Solicité peritaje grafológico de su firma en el acta. Eso demostrará la falsificación. También peritaje de construcción, que un especialista examine el apartamento y establezca si en general se realizaron los trabajos declarados.
y verificación documental de la empresa Construcciones Maestras a través del Servicio Fiscal. Cuando se aclare que tal organización no existe, el caso de Carlos se derrumbará. ¿Y qué tan rápido designarán los peritajes? El tribunal tomará la decisión hoy o en la siguiente audiencia. Normalmente toma un par de semanas. Pero lo principal es fijar el intento de engaño. Eso ya es la mitad de la victoria. Teresa asintió. León la miró atentamente. Teresa, hoy será difícil. Carlos intentará presionar emocionalmente. Es posible que su hermana también esté en la sala. Debe resistir. Sin emociones, sin aclaración de relaciones. Solo hechos y calma. ¿De acuerdo? De acuerdo. Salieron de la oficina a las 9:30. El juicio comenzaba a las 11, pero León prefería llegar temprano. El edificio del tribunal distrital era gris, macizo, de construcción soviética. Teresa subió los escalones, pasó por el detector de metales. En el pasillo había mucha gente, decenas de visitantes, abogados, alguaciles. León la llevó al segundo piso. Siéntese aquí en el pasillo. Vuelvo pronto. Teresa se quedó sola. Se sentó en un banco junto a la ventana. 10 minutos después en el pasillo apareció Carlos. Alto, con traje oscuro, con andar seguro. A su lado iba su abogado, un hombre robusto de mediana edad con maletín en la mano. Carlos vio a Teresa, se detuvo. Varios segundos se miraron. Él se veía tranquilo. Incluso ligeramente engreído. Como si ya supiera que ganaría. Teresa no apartó la mirada. Simplemente miraba. Fríamente. Distante. Carlos sonrió con suficiencia, se dio vuelta y siguió por el pasillo. 8 años creyó en este hombre. Le preparaba desayunos, lavaba sus camisas, escuchaba historias sobre el trabajo. Pensaba que era su apoyo. Y él todo ese tiempo fue simplemente un extraño. Volvió León Fuentes. Vamos. Nos llaman. Pasaron a la sala de audiencias. Espacio grande con techo alto, larga mesa judicial y sillas. En la mesa ya estaba sentada la jueza, una mujer de unos 50 años, con corte de pelo corto y rostro estricto. Marina Santos, según decía la placa. Teresa se sentó a la izquierda, junto a León. A la derecha se acomodaron Carlos y su abogado. La jueza abrió el expediente, leyó las formalidades. Luego levantó la mirada. Se escucha el caso sobre división de bienes de los cónyuges Romero. La parte demandante, Carlos Romero, exige reconocer inversiones sustanciales en el apartamento perteneciente a la demandada Teresa Romero y reclamar compensación. La parte demandada objeta. Procedamos. El abogado de Carlos se levantó, comenzó a hablar. Su discurso era fluido, seguro. Su señoría, mi representado durante el periodo de matrimonio invirtió medios significativos en la remodelación del apartamento que la cónyuge recibió por herencia. A pesar de que el apartamento formalmente es su propiedad personal, las mejoras sustanciales hechas con fondos comunes y trabajo del cónyuge dan derecho a exigir compensación. Presentamos documentos que confirman el volumen de trabajos y gastos. Sacó de su maletín una carpeta, la entregó a la jueza. Teresa reconoció esos papeles. Los mismos que vio en casa de Esperanza. La jueza Santos tomó los documentos, comenzó a estudiarlos. Su rostro permanecía impenetrable. León Fuentes se levantó. Su señoría, la parte demandada considera que los documentos presentados generan serias dudas sobre su autenticidad. Puesto que no se realizaron trabajos. Solicitamos designar peritaje complejo, grafológico para verificar la firma en los documentos, técnico constructivo para establecer el volumen real de trabajos en el apartamento, y verificación documental de la organización ejecutora. El abogado de Carlos se levantó de un salto. Su señoría, esto es un intento de alargar el proceso. Los documentos están en orden, todos los sellos y firmas están en su lugar. La jueza levantó la mano. Un momento. Déjeme estudiar los materiales. Leyó atentamente cada hoja. Contrato. Recibos. Acta con la firma falsificada de Teresa.
Pasaron unos 5 minutos en completo silencio. Finalmente la jueza levantó la mirada. ¿Hay preguntas? El contrato está firmado con la organización Construcciones Maestras. Indiquen los datos completos de esta empresa. El abogado de Carlos buscó en los papeles. El número de identificación fiscal y el número de registro están indicados en el contrato. Lo veo. Pero al verificar en las bases de datos abiertas tal organización no se encuentra. Explique. Pausa. El abogado se desconcertó. Posiblemente la empresa se cerró después de realizar los trabajos. Posiblemente, acordó la jueza, o nunca existió. El tribunal designa verificación a través del servicio fiscal. Más adelante. El acta está fechada en marzo del año pasado. Teresa Romero, ¿usted firmó esto? Teresa se levantó. No, su señoría. Esa acta no la firmé yo. Más aún, en ese momento me encontraba en viaje de trabajo en Valencia. ¿Puedo presentar documentos? La jueza asintió. Preséntelos. Y designo peritaje grafológico de la firma. También solicito a las partes presentar pruebas de la realización real de trabajos de remodelación. Fotografías, actas de recepción, testimonios de testigos. Carlos habló por primera vez. Su señoría, se realizaron trabajos. Yo personalmente controlé el proceso. Entonces presente pruebas. Fotografías antes y después de la remodelación. Contactos de testigos que vieron el proceso. Carlos guardó silencio. Su rostro palideció. La jueza cerró la carpeta. La audiencia se aplaza hasta recibir los resultados de los peritajes. Plazo aproximado, 3 semanas. La siguiente audiencia se designa para el 27 de octubre. Las partes pueden retirarse. Se levantó, salió de la sala. Teresa siguió sentada. Las piernas se doblaban de la tensión. León se inclinó hacia ella. Todo va según el plan. Resista. Carlos se levantó bruscamente, agarró su maletín. Su abogado le decía algo en voz baja, pero él no escuchaba. Se dio vuelta, salió al pasillo. Teresa se levantó, fue tras ellos. León la detuvo del codo. No hace falta. Ahora no es momento. Pero ella se soltó, salió al pasillo. Carlos estaba de pie junto a la ventana, hablando enojado por teléfono. Al ver a Teresa, cortó la conversación. ¿Piensas que ganaste? Pronunció entre dientes. No pienso. Yo sé. No sabes nada. Los peritajes no probarán nada. Probarán. Porque falsificaste documentos. Y tú lo sabes. Carlos dio un paso hacia ella. León Fuentes instantáneamente estuvo al lado. Romero, no se lo aconsejo. Las amenazas en el edificio del tribunal son mala idea. Carlos se detuvo. Su rostro se distorsionó de rabia. Te arrepentirás. No, respondió Teresa tranquilamente. Te arrepentirás tú. Se dio vuelta, caminó hacia la salida. Las piernas aún temblaban, pero mantuvo la espalda recta. En la calle la esperaba Esperanza. La hermana estaba de pie junto a la entrada del edificio del tribunal, nerviosa. Al ver a Teresa, se acercó. Bueno, ¿cómo fue? ¿Todo bien? Teresa se detuvo a 2 pasos de ella. Bien, respondió uniformemente. El tribunal designó peritajes. ¿Qué peritajes? Verificarán los documentos de Carlos. La firma en el acta. La existencia de la empresa que hizo la remodelación. Todo lo verificarán. El rostro de Esperanza tembló. Solo por un segundo, pero Teresa lo notó. Bueno. Eso es bueno, dijo lentamente la hermana. Significa que la verdad se aclarará. Sí, asintió Teresa. La verdad se aclarará sin falta. Se quedaron paradas mirándose. Entre ellas se abría un abismo. Invisible, pero absoluto. Tengo que irme, dijo Teresa. Adiós, Esperanza. No Espe. No hermanita. Sino Esperanza. Nunca había llamado a su hermana tan oficialmente. Pasó a su lado sin mirar atrás. León la alcanzó en el estacionamiento. Teresa, ¿está bien? Sí. Solo cansada. Descanse. Las próximas 3 semanas serán tranquilas.
Los expertos harán su trabajo, y luego terminaremos este caso. Teresa se subió al auto, cerró la puerta. Solo entonces se permitió exhalar. 3 semanas pasaron en dolorosa espera. Teresa intentaba vivir su vida normal, iba al trabajo, se reunía con amigas, incluso intentaba ver películas por las noches. Pero los pensamientos constantemente volvían al juicio, a los peritajes, a la audiencia próxima. León Fuentes llamaba una vez por semana, informaba sobre el progreso de las verificaciones. Primero llegaron los resultados del peritaje documental. La empresa Construcciones Maestras con el número de identificación fiscal indicado no constaba en las bases del servicio fiscal. Nunca existió. El número de registro resultó ser inventado. Luego se completó el peritaje grafológico. El experto estableció, la firma en el acta no fue hecha por Teresa Romero. La similitud es superficial, imitación sin tener en cuenta las particularidades individuales de la letra. Conclusión inequívoca, falsificación. El peritaje de construcción tomó más tiempo. El especialista Sergio Bravo, un hombre de 52 años con 30 años de experiencia en construcción, personalmente vino a examinar el apartamento. Teresa lo recibió, lo condujo por todas las habitaciones. Bravo estudió atentamente las paredes, pisos, techos, sanitarios, instalaciones eléctricas. Tomó medidas, fotografió, anotaba en un cuaderno. Dígame honestamente, pidió Teresa cuando terminó el examen. ¿Aquí se hizo remodelación completa? Bravo se quitó los lentes, los limpió. Aquí se hizo remodelación cosmética. Además hace varios años. Se cambió el papel tapiz, se reemplazó el linóleo, el inodoro también. Pero las instalaciones eléctricas son viejas. Las paredes no se nivelaron, se ven todas las irregularidades bajo el papel tapiz. Los techos no se remodelaron en absoluto, solo pintados. Las ventanas son de plástico, pero por su estado tienen 5 o 6 años, no menos. Ningún trabajo por la suma de 450,000 definitivamente no se realizó aquí. ¿Usted escribirá eso en la conclusión? Por supuesto. Yo trabajo con hechos. Teresa le agradeció. Cuando Bravo se fue, se sentó en el sofá y por primera vez en 3 semanas se permitió sonreír. Todo se estaba desarrollando como debía. El 27 de octubre, en el día de la nueva audiencia, Teresa se despertó temprano. Afuera llovizneaba una lluvia otoñal, el cielo cubierto de nubes grises. Se vistió con el mismo traje estricto que la vez pasada, tomó café, revisó el teléfono. De León Fuentes llegó un mensaje: todos los peritajes están listos. Nos vemos en el tribunal a las 10:30. Teresa llegó a tiempo. El edificio del tribunal se veía aún más sombrío en el clima nublado. Subió los escalones, pasó por la revisión, se dirigió hacia la sala de audiencias. León ya estaba allí. Sostenía en las manos una carpeta con muchos documentos. Buenos días, Teresa. Buenos días. ¿Lista? Sí. Pasaron a la sala. La jueza Santos ya estaba sentada en la mesa, estudiaba los materiales del caso. Carlos y su abogado ocuparon los lugares a la derecha. Carlos se veía tenso, no como la vez pasada. Teresa se sentó a la izquierda, intentó calmarse. La jueza levantó la mirada. Continúa la audiencia. El tribunal recibió los resultados de los peritajes designados. Pido a las partes escuchar atentamente. Primero, la verificación documental de la organización Construcciones Maestras. Según datos del Servicio Fiscal Federal, la persona jurídica con el número de identificación fiscal y número de registro indicados no está registrada y nunca existió. El contrato de trabajos de remodelación fue firmado con una organización inexistente. El abogado de Carlos se levantó de un salto. Su señoría, es posible un error técnico en los datos. Entonces presente los datos correctos, respondió tranquilamente la jueza. ¿Tiene los contactos del director de la empresa? ¿Teléfono? ¿Dirección de la oficina? El abogado guardó silencio. Se puso rojo. La jueza continuó. Segundo, el peritaje grafológico. El experto estableció que la firma en el acta a nombre de Teresa Romero no fue hecha por ella.
Los signos de imitación son evidentes. El acta es una falsificación. Carlos se volvió bruscamente hacia su abogado. ¿Siseó algo? Este intentó objetar. Su señoría, el peritaje puede equivocarse. El peritaje fue realizado por una institución certificada. ¿Tiene bases para dudar? El abogado se hundió. La jueza abrió el siguiente documento. Tercero, el peritaje técnico constructivo del apartamento. El experto Sergio Bravo examinó el objeto y estableció lo siguiente: en el apartamento se realizó remodelación cosmética, incluyendo cambio de papel tapiz, linóleo y sanitarios. El costo de tales trabajos se estima en el rango de 100 a 120.000 euros. Los trabajos declarados en el contrato, reemplazo de instalaciones eléctricas, instalación de ventanas nuevas, nivelación de paredes, no se realizaron. Los gastos reales son significativamente menores que los declarados. Cerró la carpeta, miró a Carlos. Señor Romero, el tribunal estableció que las pruebas presentadas por usted son falsificadas. El contrato fue firmado con una organización inexistente, el acta contiene firma falsificada, el volumen de trabajos está exagerado múltiples veces. ¿Entiende la gravedad de la situación? Carlos guardó silencio. Su rostro palideció. León Fuentes se levantó. Su señoría, la parte demandada insiste en rechazar todas las exigencias del demandante. Además, consideramos necesario remitir los materiales a las autoridades policiales para verificación por el hecho de falsificación de documentos. La jueza asintió. El tribunal comparte esta posición. Señor Romero, ¿desea aclarar algo? Carlos finalmente habló. Voz ronca, enojada. Yo no sabía que los documentos eran falsos. Me los dieron, yo creí. ¿Quién exactamente los dio? Preguntó la jueza. Pausa. Carlos reflexionó. No recuerdo. Muy conveniente. La jueza hizo una anotación en el protocolo, pero tengo otra pregunta. Veo que en la sala está presente la ciudadana Esperanza Vega, hermana de la demandada. ¿Está presente en calidad de testigo? Teresa se dio vuelta. En la última fila realmente estaba sentada Esperanza. Se quedó inmóvil, palideció. Yo. Solo apoyo a mi hermana, murmuró Esperanza. Entiendo. La jueza pasó la página. Sin embargo, en los materiales del caso hay información de que usted podría estar involucrada en la preparación de documentos falsificados. Señora Romero, ¿desea dar testimonio al respecto? Teresa se levantó. Miró a su hermana. Sí, su señoría. En vísperas de la primera audiencia pasé la noche en casa de mi hermana. Por la noche escuché casualmente su conversación telefónica. Esperanza hablaba con alguien, que esa persona tenía tiempo hasta la mañana para hacerlo, y que no importaba que yo fuera su esposa. Al final dijo, yo también te amo. Más tarde encontré en su bolso los documentos, ese mismo contrato, recibos y documento. Los fotografié y los entregué a mi abogado. Esperanza se levantó de un salto. Tú. Hurgaste en mis cosas. Sí, respondió Teresa tranquilamente. Hurgué. Porque entendí que estabas ayudando a Carlos a robarme. Yo no. Cállate. Rugió Carlos, dándose vuelta hacia Esperanza. Cállate de una vez. La jueza golpeó con el mazo. Silencio en la sala. Señor Romero, una salida más así y lo sacaré de la sala. Señora Vega, ¿confirma el hecho de esa conversación telefónica? Esperanza estaba de pie, respirando pesadamente. Miraba a Carlos, luego a Teresa. Yo. No queríamos nada malo. Es decir, ¿confirma? Yo solo le ayudé a encontrar una empresa para los documentos. No sabía que era falsificación. Carlos se levantó de un salto, se dio vuelta hacia ella. Tú misma iniciaste todo esto. Tú viniste a mí, dijiste que Teresa injustamente recibió el apartamento. Que tu abuela no estaba en sus cabales cuando escribió el testamento. Tú querías vengarte de tu hermana, y yo te ayudé. Esperanza palideció. Eres tú quien quería dinero. Tú mismo propusiste falsificar los documentos. Porque tú me lo pediste. La jueza golpeó de nuevo con el mazo. Terminen inmediatamente.
Señor Romero, señora Vega, ambos reconocen participación en la falsificación de pruebas. El protocolo registrará sus testimonios. El tribunal declara receso de 10 minutos. Después del receso se leerá la decisión. La jueza se levantó, salió de la sala. Carlos y Esperanza quedaron parados, mirándose con odio. Luego Carlos maldijo, agarró su maletín y corrió al pasillo. Esperanza lentamente se dejó caer en el banco. Su rostro temblaba, los ojos se llenaron de lágrimas. Teresa se levantó, se acercó a ella. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué hiciste esto? Esperanza levantó los ojos, llenos de odio, dolor y rabia. Porque tú siempre fuiste la favorita. De mamá. De la abuela. Todos te compadecían, te ayudaban. ¿Y yo? Yo siempre estuve sola. Y cuando la abuela te dejó el apartamento sin siquiera acordarse de mí, entendí que nunca me amaron. Eso no es verdad. Es verdad. Gritó Esperanza. Tú lo recibiste todo. Y a mí nada. Y yo quería que tú al menos una vez sintieras cómo es perder lo que te es querido. Teresa la miraba sin reconocerla. Esta mujer, deformada por la rabia y la envidia, no era su hermana. No era esa persona que recordaba de la infancia. Me perdiste a mí, dijo Teresa en voz baja. Para siempre. Se dio vuelta y salió de la sala. En el pasillo León la esperaba con una botella de agua. Beba. Ahora será la decisión. 10 minutos después todos volvieron a la sala. La jueza leyó la decisión claramente, sin emociones. El tribunal decidió rechazar completamente las exigencias del demandante Carlos Romero sobre reconocimiento de inversiones sustanciales en el apartamento de la demandada y reclamación de compensación. El apartamento es propiedad personal de la demandada Teresa Romero, recibido en orden de herencia, y no está sujeto a división. La división de bienes adquiridos conjuntamente se realiza en partes iguales. Los materiales del caso en la parte de falsificación de documentos se remiten a los órganos de asuntos internos para verificación y decisión sobre inicio de causa penal. La jueza golpeó con el mazo. Se cierra la audiencia. Teresa permaneció inmóvil. Dentro se derramaba el alivio, tan fuerte que cortó la respiración. Ganó. León puso la mano en su hombro. Felicidades. Todo quedó atrás. Ella asintió, incapaz de hablar. Carlos salió corriendo de la sala primero, sin siquiera mirar atrás. Esperanza iba última, lentamente, con la cabeza baja. Cerca de Teresa se detuvo, quiso decir algo, pero ella se dio vuelta. Esperanza se fue en silencio. En la calle caía una llovizna fina. Teresa salió del edificio del tribunal, levantó el rostro al cielo. Las gotas caían en las mejillas. Pero no prestaba atención. Teresa volvió a casa tarde por la noche. Todo el día después del juicio lo pasó con León Fuentes, discutiendo las acciones siguientes. El abogado explicó que ahora comenzaría la división de bienes adquiridos conjuntamente, electrodomésticos, muebles, todo lo que compraron juntos durante 8 años de matrimonio. Eso tomaría aún varias semanas, pero lo principal quedó atrás. El apartamento quedó para ella. La casa donde pasó su infancia, donde vivió la abuela, donde se guardaban los recuerdos. Carlos no obtuvo nada. Abrió la puerta con llave, entró a la entrada. Encendió la luz. El silencio la recibió con sonidos habituales, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj en la pared. Teresa se desvistió, pasó a la cocina, puso la tetera. Se sentó a la mesa, puso la cabeza sobre las manos. El cansancio cayó de golpe. No físico, moral. 3 meses de lucha, nervios, miedo. 3 meses de vida en tensión, cuando cada día había que resistir, no mostrar debilidad. Ahora podía exhalar. La tetera hirvió. Teresa se preparó té de hierbas, el mismo que amaba la abuela. Se acercó a la ventana, miró la ciudad nocturna. Luces en las ventanas de las casas de enfrente, autos raros en la carretera, farolas a lo largo de la acera. La vida continuaba. Su vida. Sin Carlos. Sin esperanza. El teléfono vibró.
Mensaje de León Fuentes. Teresa, una vez más felicidades por la victoria. Descanse. La próxima semana nos vemos, discutiremos la división del resto de los bienes. Que esté bien, respondió brevemente, gracias por todo. Luego abrió la lista de contactos. Encontró el número de Esperanza. El dedo se detuvo sobre el botón de eliminar. Hermana. Sangre de su sangre. La persona con quien compartió la infancia, secretos, alegrías. En quien confiaba incondicionalmente. Teresa presionó eliminar contacto. Confirmó la acción. Listo. Los días siguientes pasaron en un extraño vacío. Teresa iba al trabajo, se comunicaba con colegas, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro se sentía como después de una enfermedad grave, débil, vacía. La amiga Estrella llamó el viernes por la noche. Tere, ¿cómo estás? Escuché que el juicio terminó. ¿Ganaste? Sí. Eso es excelente. Vamos a vernos, a celebrar. Estrella, no estoy de humor para celebrar. Entiendo. Entonces simplemente nos vemos. Hablamos. No puedes estar sola ahora. Se vieron en un café cerca de la casa de Teresa. Estrella, una rubia alta de carácter alegre, la abrazó en la puerta. Has adelgazado. Probablemente. Pidieron café, se sentaron junto a la ventana. Estrella miraba a Teresa con preocupación. Cuenta. ¿Qué pasó allí? Teresa contó. Brevemente, sin detalles innecesarios. Sobre documentos falsos, sobre peritajes, sobre cómo Carlos y Esperanza se acusaban mutuamente directamente en la sala del tribunal. Estrella escuchaba, moviendo la cabeza. Tu hermana. No lo esperaba. Honestamente. Siempre me pareció que simplemente era reservada, pero no. No así. Yo tampoco lo esperaba, dijo Teresa en voz baja. Pensé que la conocía. Resultó que no la conozco en absoluto. ¿Y qué pasará con ella ahora? ¿Con el caso penal? No sé. El abogado dice que si inician un caso por falsificación de documentos, le espera multa o condena condicional. A Carlos también. Pero esa ya no es mi historia. Estrella extendió la mano a través de la mesa, apretó su palma. Tere, eres genial. Lo superaste. Teresa asintió. La semana siguiente comenzó la división del resto de los bienes. Carlos envió una lista de cosas que quería llevarse. Televisor, lavadora, parte de los muebles. Teresa estuvo de acuerdo con casi todo. No necesitaba esos recordatorios de la vida en común. Él vino a recoger las cosas el sábado por la mañana. Tocó el timbre. Teresa abrió sin mirarlo. Pasa. Todo está en la sala. Carlos pasó en silencio. Comenzó a sacar cajas. Ella estaba de pie en el pasillo, observando. Había envejecido en esos meses. El rostro se había demacrado, aparecieron arrugas profundas junto a la boca. Cuando sacó la última caja, se detuvo en la puerta. Teresa. ¿Qué? No quería que todo saliera así. Ella lo miró. Querías robar mi casa, Carlos. Falsificar documentos, engañar al tribunal. Querías precisamente eso. Tu hermana me empujó. No traslades la culpa. Eres un hombre adulto. Hiciste una elección. Esperanza también. Ambos eligieron la traición. Él guardó silencio. Luego asintió. Perdona. No, respondió Teresa tranquilamente. No perdono. Y no quiero verte más. Vete. Carlos se fue. Ella cerró la puerta tras él, giró la llave en la cerradura. Se apoyó de espaldas en la puerta, cerró los ojos. Fin. Pasó un mes. Noviembre trajo frío y cielo gris. Teresa gradualmente volvía a la vida normal. Trabajo, reuniones con amigas, tardes en casa con libros. Comenzó a ir a la piscina por las tardes, nadar ayudaba a liberar la tensión, soltar los pensamientos. Una noche, volviendo de la piscina, vio a Esperanza. La hermana estaba de pie junto al edificio. Delgada, pálida, con chaqueta oscura. Al ver a Teresa, dio un paso adelante. Tere, espera.
Teresa se detuvo a varios pasos. ¿Qué necesitas? Hablar. Por favor. No tenemos de qué hablar. Quiero explicarme. Es tarde para explicaciones, Esperanza. Hiciste tu elección. Ahora vive con ella. Esperanza continuó. Me equivoqué. ¿Entiendes? Fui tonta, envidiosa. Me avergüenzo de lo que hice. Bien. Te avergüenzas. Pero eso no cambia nada. Tere, somos hermanas. Éramos, interrumpió Teresa. Éramos hermanas. Hasta el momento en que ayudaste a mi marido a robar mi casa. Después de eso te convertiste simplemente en una persona extraña. Esperanza lloró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no las limpiaba. Lo perdí todo. El trabajo, a ti. Incluso Carlos me dejó cuando empezaron los problemas con la policía. Me quedé completamente sola. Teresa la miraba sin compasión. Obtuviste lo que merecías. Adiós, Esperanza. Pasó junto a su hermana, entró al edificio. Subió las escaleras, abrió la puerta del apartamento. Solo allí se permitió exhalar. No había compasión. Solo vacío en el lugar donde una vez vivió el amor por su hermana. Por la noche de ese mismo día Teresa estaba sentada en la cocina con una taza de té. Miraba una fotografía en el marco en el estante, una foto vieja. Ella, Esperanza y la abuela Soledad. Eso fue hace mucho tiempo. En otra vida, Teresa bajó la fotografía del estante, la miró largo rato. Luego la guardó en el cajón del escritorio. No quería dejarla a la vista. Diciembre comenzó con una noticia inesperada. León Fuentes llamó e informó, el caso penal contra Carlos y Esperanza efectivamente lo iniciaron. A ambos les esperaban condenas condicionales y multas. Las audiencias judiciales comenzarían en enero. Pueden llamarla como testigo, advirtió el abogado. Estoy lista, respondió Teresa. Realmente estaba lista. Lista para cerrar este capítulo definitivamente. En vísperas de Año Nuevo Teresa invitó a su casa a Estrella y otras dos amigas. Pusieron la mesa, abrieron champán, vieron programas festivos en la televisión. Reían, recordaban historias divertidas. Cuando el reloj dio las 12, Estrella levantó la copa. Por el año nuevo. Por la vida nueva. ¿Por qué lo malo quede atrás? Todas chocaron las copas. Teresa bebió, sintió como dentro algo se soltaba. La pesadez se iba. El dolor se embotaba. La vida continuaba. Su vida. Sin traidores. Sin mentiras. Febrero aún era frío. Teresa iba del trabajo a pie, disfrutando del aire fresco. En el edificio se encontró con la vecina, una mujer mayor que vivía un piso más arriba. Teresa, querida, qué bueno que te encontré, se alegró la vecina. Escuché que tuviste problemas con el divorcio. ¿Todo se arregló? Sí, todo quedó atrás. Bien hecho que no te rendiste. Sabes, tu abuela siempre decía que eras una niña fuerte. Se ve que tenía razón. Teresa sonrió. Gracias. Me agrada escuchar eso. Subió a casa, abrió la puerta. Entró, se desvistió. Pasó a la sala, se sentó junto a la ventana. Tras el cristal flotaban nubes. Ojalá llegara pronto la primavera. El tiempo iba adelante, sanando heridas. Teresa sacó el teléfono, abrió las notas. Escribió brevemente, cambiar la cerradura de la puerta. No lo había hecho después del divorcio. Carlos devolvió las llaves, pero igual quedaba la sensación de que alguien podía entrar. Ahora era momento de cerrar todas las puertas. Literal y simbólicamente. La semana siguiente vino el maestro, cambió las cerraduras de la puerta de entrada. Nuevas, confiables, con protección contra robo. Teresa recibió las llaves, verificó cómo funcionaba el mecanismo. Perfecto. Cerró la puerta, giró la llave. La cerradura hizo clic, un sonido claro, metálico, que resonó en el silencio de la entrada. Teresa se quedó inmóvil, escuchando ese sonido. Antes era normal, cotidiano, imperceptible. Ahora significaba tanto.
No era simplemente el clic mecánico del pestillo. Era una frontera. Clara, infranqueable. Entre el pasado lleno de dolor y engaños, y el futuro que ahora podía construir ella misma. Entre el dolor que la atormentó durante meses, y la paz que apenas comenzaba a volver a su vida. Entre la traición de aquellos en quienes confiaba incondicionalmente, y la libertad de vivir como quisiera, sin mirar atrás hacia expectativas ajenas y manipulaciones. Pasó la palma sobre la nueva manija de la puerta, sintiendo bajo los dedos el metal fresco. Nadie más entraría aquí sin su permiso. Nadie podría violar sus límites. Esta casa era su fortaleza. Su refugio. El lugar donde podía ser ella misma. Teresa lentamente caminó por el pasillo, mirando las paredes conocidas, las fotografías en marcos, el viejo aparador que recordaba aún los tiempos de la abuela. Todo esto quedó con ella. Todo esto era suyo. Y nadie pudo quitárselo. Pasó a la cocina, abrió el armario, sacó su taza de cerámica favorita, esa misma con margaritas dibujadas que una vez le regaló la abuela para su cumpleaños. Se preparó su té favorito, de hierbas, con menta y tomillo, exactamente el mismo que bebían juntas en largas tardes. El aroma llenó la cocina, cálido y tranquilizante, despertando recuerdos de aquellos tiempos cuando la vida era simple y comprensible. Se sentó a la vieja mesa de madera, pero sólida, gastada por el tiempo, rayada en varios lugares. Pasó la mano sobre la superficie, recordando. Justo aquí, en este mismo lugar, alguna vez se sentaba con la abuela después de la escuela, hacía la tarea, tomaba té con galletas. Escuchaba sus historias, sobre la juventud, sobre la vida. Aprendía a entender qué era la honestidad, la dignidad, la fuerza de espíritu. La abuela Soledad era una mujer sabia. Había visto mucho, había vivido mucho y siempre sabía encontrar las palabras correctas. La abuela decía entonces, hace muchos años, mirando a su nieta con ojos serios, Teresita, recuerda, la familia no son aquellos con quienes estás unida por sangre. No son aquellos con quienes tienes antepasados comunes o un mismo apellido. Son aquellos que están cerca cuando te sientes mal. Que vendrán cuando los llames. Que no traicionarán. Que te aman no por algo, sino simplemente porque existes. Eso es la verdadera familia. Todo lo demás son solo parientes. Entonces, en la infancia, Teresa sentía sin entender la profundidad de esas palabras. Le parecía que la abuela decía algo obvio, algo correcto, pero abstracto. No sabía que alguna vez esas palabras se convertirían en su experiencia de vida. Que en su propia piel conocería la diferencia entre parentesco y familia. Que su propia hermana, con quien crecieron juntas, resultaría ser una persona extraña, capaz de bajeza por dinero y venganza. Ahora entendía. Profundamente, hasta el dolor, hasta el corazón. Esperanza era pariente. Pero no familia. Y el marido tampoco era familia. Levantó la taza con ambas manos, la acercó a los labios. Tomó un sorbo. El té cálido y aromático calentó por dentro, derramándose con agradable calor por el pecho, por todo el cuerpo. Cerró los ojos, disfrutando del momento. El silencio. La paz. La sensación de que finalmente todo quedó atrás. La vida seguía adelante. A pesar del dolor, las pérdidas, la traición. Continuaba, iba adelante, implacable y justa. Y esta era su vida. Solo suya. Honesta, sin engaño y falsedad. Libre de manipulaciones y pretensiones ajenas. Suya propia, la que ahora podía construir ella misma, sin mirar atrás al pasado, sin miedo al futuro.